El día que Ana descubrió que estaba embarazada, nada cambió para el mundo que la rodeaba. Las calles seguían llenas de ruido, los niños jugaban en las esquinas y el sol iluminaba un barrio pobre y olvidado. Pero para Ana, la noticia fue un terremoto que sacudió cada fibra de su ser. Desde niña, Ana había aprendido a vivir con poco y a luchar por lo que parecía imposible. Su madre trabajaba sin descanso para mantener la casa y su padre era un hombre ausente, una figura que solo existía en recuerdos y en las miradas que nunca encontró. La casa donde Ana creció era pequeña y fría, con paredes manchadas por el tiempo y el abandono. En ese espacio, Ana forjó un carácter fuerte, aprendiendo que la vida no da segundas oportunidades y que el futuro se construye con esfuerzo y sacrificio. Cuando conoció a aquel hombre, parecía el brillo que había esperado toda su vida. Su sonrisa era un refugio en medio de la oscuridad y sus palabras promesas de un mañana distinto. Por un tiempo, Ana creyó en ese sueño y se aferró a él con toda su alma. Pero pronto la realidad mostró sus dientes. El hombre que había prometido compañía desapareció cuando supo de la nueva vida que Ana llevaba dentro. Su rechazo fue tan frío como inesperado, dejando a Ana sola frente a un futuro incierto y lleno de miedo. A pesar de la soledad, Ana no se rindió. Trabajó más duro que nunca, soportando dolores y carencias para darle lo mejor a su hijo. Cada día era una batalla, pero el amor que sentía por esa vida que crecía dentro de ella le daba fuerzas para seguir adelante. Las calles, los murmullos y las miradas llenas de juicio se convirtieron en obstáculos que Ana superó con dignidad y silencio. En la intimidad de su cuarto, hablaba con su hijo no nacido, prometiéndole que nunca le faltaría amor ni protección. Las llamadas sin respuesta del padre eran heridas abiertas, pero también un motor que la impulsaba a demostrar que el verdadero amor no depende de la presencia, sino de la entrega. Preparar la llegada de Mateo fue un acto de valentía y resistencia. Ana y su madre tejieron mantas con manos temblorosas, organizaron un pequeño espacio en la casa y cuidaron cada detalle como si de ello dependiera el futuro. El día del nacimiento fue un torbellino de emociones. El parto se desarrolló en un hospital con recursos limitados y tras largas horas de incertidumbre, Ana perdió la vida. Mateo nació llorando con fuerza, la promesa de una vida que debía ser protegida. La abuela tomó al bebé en sus brazos, sin experiencia, pero con un amor profundo que llenaba el vacío dejado por Ana. Los primeros meses fueron difíciles. La escasez, el frío y la falta de recursos hicieron de cada día una lucha por la supervivencia. A pesar de las dificultades, la abuela cantaba canciones que Ana solía entonar, buscando calmar el llanto de Mateo. Su amor era el único refugio que el niño conoció. Los días que siguieron al nacimiento de Mateo estuvieron llenos de desafíos que parecían no tener fin. La abuela, sin experiencia en el cuidado de un bebé, aprendía a cada instante cómo mantener con vida a ese pequeño ser que ahora dependía completamente de ella. La falta de recursos era una constante y cada decisión se convertía en una cuestión de vida o muerte. El frío invierno parecía colarse por las grietas de la vieja casa y la escasez de alimentos hacía que cada comida fuera un lujo. La leche en polvo era cara y escasa, y la abuela muchas veces se quedaba sin fuerzas, pero nunca sin esperanza. Cada llanto de Mateo la llenaba de una mezcla de dolor y ternura, recordándole por qué debía seguir adelante. Mientras tanto, las calles del barrio continuaban con su ritmo implacable. Los vecinos, conscientes de la situación, a veces aportaban pequeñas ayudas, un poco de pan, algunas verduras o palabras de aliento. Aunque esas muestras de solidaridad no alcanzaban para resolver la precariedad,
sí servían para sostener el alma. Mateo, en su inocencia, no entendía las dificultades, pero sí sentía el amor que lo rodeaba. Crecía fuerte y decidido, con una mirada que ya mostraba la resiliencia que lo definiría en el futuro. Su relación con la abuela era profunda, basada en el cuidado mutuo y en un amor que no necesitaba palabras para expresarse. A medida que pasaban los meses, la abuela encontraba en sus propias manos la fuerza para superar el cansancio y el dolor. Cantaba para Mateo las mismas canciones que Ana le había cantado durante el embarazo, y en esas melodías encontraba consuelo y fuerza para continuar la lucha. La precariedad los rodeaba, pero la esperanza seguía viva. Cada pequeño logro de Mateo era celebrado como una victoria, un triunfo contra las circunstancias adversas que intentaban aplastarlos. Conforme Mateo fue creciendo, la realidad de su entorno se volvió más palpable y compleja. El barrio donde vivían era un microcosmos de luchas diarias, donde la pobreza no solo marcaba la falta de recursos materiales, sino también condicionaba sueños y perspectivas. Pero Mateo, desde muy pequeño, mostraba una determinación y una madurez que sorprendían a quienes lo conocían. Cada mañana, el despertar era un recordatorio de la fragilidad y la dureza de su mundo. La pequeña casa en la que vivían, con paredes desgastadas y ventanas que dejaban pasar el frío, era al mismo tiempo un refugio y un desafío constante. La abuela, con sus manos ásperas pero llenas de ternura, era la columna vertebral que sostenía no solo a Mateo, sino también a sí misma. En medio de la adversidad, la relación entre ambos trascendía las palabras. Eran cómplices en una lucha silenciosa donde el amor se manifestaba en gestos simples pero poderosos. Un abrigo remendado para Mateo, una canción cantada al caer la noche, la vigilancia constante para asegurarse de que el niño estuviera a salvo. En la escuela pública, Mateo enfrentaba un mundo nuevo y desafiante. Los uniformes remendados y los libros de segunda mano que llevaba no pasaban desapercibidos, y aunque algunos compañeros lo miraban con respeto, otros mostraban la indiferencia o incluso el desprecio que a menudo acompañan a la pobreza. Sin embargo, Mateo encontraba en el estudio una vía de escape y un motivo para soñar. Su inteligencia y capacidad de concentración lo destacaban entre sus profesores, quienes reconocían en él un talento que iba más allá de las circunstancias. Los libros eran para él ventanas a otros mundos, fuentes de conocimiento y esperanza. A pesar de no contar con juguetes ni lujos, Mateo aprendió a crear su propio universo de alegría. Con objetos sencillos que su abuela transformaba en juguetes, desarrollaba su imaginación y encontraba momentos de felicidad genuina. Cada sonrisa, cada risa espontánea era una victoria sobre la adversidad. Las noches eran a menudo frías y largas, y la escasez de alimentos se hacía sentir con fuerza. Mateo y su abuela compartían momentos de hambre y frío, pero también de ternura y protección. Ella cantaba canciones que Ana le había enseñado durante el embarazo, intentando calmar el llanto y transmitir seguridad. En esos años formativos, Mateo desarrolló una madurez y una fuerza interna que lo distinguían. Su mirada reflejaba una sabiduría que parecía antigua, una mezcla de inocencia y experiencia adquirida a través del sufrimiento. Era un niño reservado, que hablaba poco, pero observaba mucho y aprendía rápido. La pobreza podía haber sido un obstáculo, pero Mateo la transformó en motor para avanzar. Cada pequeño logro, cada paso hacia adelante era celebrado con orgullo y como una promesa de un futuro mejor. La juventud de Mateo estuvo marcada por un intenso deseo de transformar su realidad. Entrar a la universidad no solo representaba un logro académico,
sino también un acto de resistencia contra las circunstancias que lo habían moldeado desde pequeño. El estudio del derecho se convirtió en su camino para buscar justicia, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que, como él, habían sufrido la indiferencia y la injusticia. Mateo trabajaba durante el día para costear sus estudios y su sustento, sacrificando horas de sueño y ocio. Su rutina era extenuante, pero cada esfuerzo estaba lleno de sentido y propósito. Sabía que su vida estaba en juego y que no podía permitirse fallar. Mientras profundizaba en sus estudios, Mateo comenzó a descubrir información inquietante. Documentos, nombres y conexiones que señalaban a un hombre poderoso, un empresario con una historia de corrupción y abuso, responsable de haber abandonado a su madre y de haberlos dejado en la pobreza. Este descubrimiento sacudió su mundo. El dolor de la verdad se mezcló con la rabia y la confusión. Mateo enfrentó un dilema moral y personal. Debía decidir si quería pelear contra un sistema que parecía impenetrable, contra un hombre que usaba su poder para mantenerse impune. Pero Mateo no era de los que se rinden. Con una determinación férrea comenzó a preparar su caso. Reunió pruebas, testimonios y documentos con paciencia y precisión. Sabía que la batalla sería difícil, llena de amenazas y obstáculos, pero también sabía que era la única forma de honrar la memoria de su madre y proteger a su futuro. El proceso no solo fue un enfrentamiento legal, sino una lucha interna, un camino de crecimiento personal que lo transformó en un líder y un símbolo de esperanza para su comunidad. Mateo comprendió que la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe defenderse con valentía. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión casi palpable, un silencio expectante que pesaba sobre cada alma presente. Mateo sabía que no solo enfrentaba a un hombre, sino a un sistema construido para proteger a los poderosos y silenciar a los vulnerables. Sin embargo, sus pasos firmes y su mirada determinada dejaban claro que no iba a retroceder. Desde el inicio de la audiencia, la defensa intentó desviar la atención. Alegaron que las pruebas eran insuficientes, cuestionaron la credibilidad de los testigos y buscaron socavar la imagen de Mateo, intentando pintarlo como un joven resentido y desequilibrado. Pero cada uno de sus ataques fue contrarrestado con una calma implacable y argumentos sólidos, respaldados por documentos irrefutables. Los relatos de quienes habían sufrido la influencia del empresario comenzaron a salir a la luz. Testigos temerosos narraban extorsiones, amenazas veladas y la manipulación sistemática de contratos y licitaciones. Mateo escuchaba atento, con el corazón latiendo fuerte, consciente de que cada palabra acercaba la justicia un poco más. En medio de la batalla legal surgió un descubrimiento que cambiaría el curso del juicio, una alianza secreta entre el empresario y un miembro del tribunal, un vínculo que podría haber inclinado la balanza a favor de la corrupción, pero la vigilancia y el compromiso con la verdad de Mateo y su equipo lograron exponer esa relación, forzando al juez a apartarse del caso y garantizando un proceso más justo. Este momento fue recibido con un suspiro colectivo en la sala y un aumento de la atención mediática. La sociedad comenzó a mirar con nuevos ojos el caso, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad. El clímax llegó con la presentación de una carta que Ana, la madre de Mateo, había escrito en secreto antes de morir. En ella describía el abandono y la desesperación que sufrió, y sus palabras contenían una súplica para que su hijo nunca fuera olvidado. La lectura de la carta estremeció a todos los presentes y especialmente al empresario, quien intentó esconder su rostro,
Finalmente, enfrentado a la evidencia y la presión pública, el empresario rompió su fachada de arrogancia y desveló un rostro humano marcado por la culpa. Entre lágrimas y palabras quebradas, admitió su responsabilidad y ofreció una disculpa pública, gesto que, aunque no borraba el daño causado, abrió un camino hacia la reparación. Mateo, con su espíritu firme y corazón lleno de perdón, aceptó que la justicia no era solo castigar, sino también abrir puertas a la reconciliación. Su lucha dejó una enseñanza profunda: la verdad puede derribar muros y que la dignidad humana merece ser defendida hasta el final. Al cerrar el juicio, Mateo sintió que no solo había ganado un caso, sino que había comenzado un proceso de sanación para él y para todos los que habían sufrido en silencio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentan injusticias similares, y su voz, un llamado a la valentía y la perseverancia, porque la verdadera victoria no está en el castigo, sino en la capacidad de transformar el dolor en fuerza y de construir un futuro donde la justicia sea para todos. Mateo emergió de la batalla legal no solo como un vencedor en los tribunales, sino como un símbolo viviente de resistencia y esperanza para quienes habían sido marginados y olvidados por la sociedad. Su historia era la prueba palpable de que, incluso cuando la vida parece conspirar en contra, la voluntad humana puede transformar el dolor en fuerza imparable. Los años posteriores al juicio fueron una etapa de crecimiento y consolidación. Mateo dedicó su vida profesional a la defensa de los derechos humanos y a luchar contra las injusticias que había conocido desde niño. Cada caso que asumía, cada injusticia que denunciaba, era un homenaje vivo a la memoria de Ana, su madre, y al sacrificio de su abuela, aquella mujer que con manos cansadas sostuvo su futuro cuando nadie más lo hacía. Mateo no solo se convirtió en un abogado exitoso, sino también en un líder comunitario, un ejemplo de integridad y compromiso. Su voz resonaba en tribunales, foros y cumbres, inspirando a una nueva generación a alzar la voz y pelear por un mundo más justo. Pero, más allá del éxito profesional, Mateo mantuvo siempre la humildad y la conexión con sus raíces. Nunca olvidó las noches frías, las manos ásperas de su abuela, ni las carencias que marcaron su infancia. Esos recuerdos lo guiaban, recordándole que la verdadera justicia es la que cambia vidas y derriba muros invisibles. A lo largo de su camino, Mateo aprendió una verdad esencial: la justicia no es solo un ideal legal, sino una práctica diaria que comienza en el respeto y el amor hacia los demás. Su lucha no era solo contra un hombre o un sistema, sino contra la indiferencia y la desigualdad que tantas veces silencian a los más vulnerables. En cada discurso, en cada encuentro, Mateo transmitía un mensaje claro y poderoso. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz que puede iluminar el camino. Esa luz está dentro de cada uno de nosotros. La fuerza para cambiar el mundo comienza con la decisión de no rendirse. La historia de Mateo nos recuerda que la vida puede ser cruel y que el abandono puede dejar cicatrices profundas, pero también nos enseña que el amor, la verdad y la perseverancia tienen el poder de sanar, transformar y abrir puertas hacia un futuro donde la justicia y la dignidad sean para todos, sin excepción. Al final, Mateo cerró un ciclo que comenzó con una historia de dolor y abandono y lo hizo abriendo una ventana de esperanza para quienes aún luchan por ser escuchados. Su legado es una invitación a creer en la justicia, a luchar con valentía y a nunca perder la fe en que el amor y la verdad pueden vencer cualquier oscuridad. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a compartirla, suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Juntos podemos construir un mundo
donde cada voz sea escuchada y cada injusticia sea enfrentada con coraje. Gracias por acompañarnos en este recorrido de lucha, dolor y esperanza. Recuerda, la luz siempre encuentra su camino en la oscuridad. Nos vemos en el próximo video.